Información plural, opinión independiente. Mañana sábado 11 de marzo se cumplen 12 meses desde que el presidente de la República, Gabriel Boric, llegó al Palacio de la Moneda. Tuvo un verano del año pasado donde marcó varios énfasis de respecto a lo que quería, lo que sea su mandato durante esos 12 meses, y se puso algunas propuestas que dijo al año debían cumplir. Te los recordará, de hecho en cada una de las primeras intervenciones él marcaba esos hitos y que iban muy de la mano también con el debate que había en ese momento del proceso constituyente. 12 meses después, el gobierno está tratando o intentando de encontrar su nuevo relato, el relato que les permita llegar a puerto con 3 años por delante. Hoy ha sido un paso importantísimo dentro de la búsqueda de ese relato. ¿Y por qué lo pongo en esta y lo digo así? Porque lo reconocen incluso los cercanos al presidente, que pueden no gustarles los énfasis del nuevo relato, pero entienden que se necesita justamente marcar una nueva, no es una hoja de ruta, sino que calibrar con los elementos que están esa hoja de ruta. Y es por eso que este cambio de gabinete, donde ustedes lo han escuchado, lo escucharon durante las transmisiones de la radio, hay un claro gesto, un clarísimo gesto a la experiencia, pero también a los partidos que gobernaron en los últimos 30 años. Es decir, no a los partidos del Frente Amplio, digámoslo así, que componen el Frente Amplio, sino a la experiencia de los últimos años de gobierno, yo diría particularmente a la nueva mayoría. Hay un gesto ahí que es concreto con algunos de los nombres. Y al menos así se entendió puertas adentro en el Palacio de la Moneda. Lo dijo, por ejemplo, el presidente de Revolución Democrática. Es una decisión del presidente. Un tono muy distinto a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien hizo énfasis no solo en los ministros, sino también en las subsecretarías que fueron cambiadas, donde llegaron rostros nuevos. Ella, al preguntársele, de inmediato sacaba a relucir el currículum, el trabajo público de las nuevas autoridades, ya que en estas horas están tomando posesión de sus nuevos cargos. ¿Es un nuevo momento para el gobierno? Podríamos decir que... Esa es una buena pregunta que queda sobre la mesa, porque yo creo que la respuesta tendría que venir cuando se evalúen los próximos meses. Si nosotros comparamos el cambio de gabinete que se vivió esta tarde con el primer cambio de gabinete que se vivió luego del plebiscito del 4 de septiembre, podemos decir que hay una cirugía menor. ¿En qué sentido? Que en el cambio de gabinete, en el primero que realizó el presidente Gabriel Boric, hubo cambios en el comité político. Se sacó a personas que eran de su confianza y efectivamente personas como el ministro Giorgio Jackson sale de la SECPRES y pasa al Ministerio de Desarrollo Social. Acá fue un cambio de gabinete más sectorial, podríamos decir. Me atrevo a decir que quizá el nombre que más costó fue el de Antonia Urrejola, la canciller, que era uno de los cargos o una de las personas que tenía... Se sacó rápido, pero rellenar ese cargo era el problema. Pero claro, pero me refiero que el presidente se resistió durante mucho tiempo a poder sacar a la canciller Antonia Urrejola porque tenía una cercanía, etcétera. Entonces, si hablamos de una cirugía, no sé si alcanza este cambio de gabinete para hablar de un tercer tiempo, por ejemplo. No, yo creo que no. Porque son ministerios sectoriales, son cambios en los que podríamos decir entra gente con experiencia, gente de la exconcertación, y se saca a ministerios, por ejemplo, ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García del Partido Liberal, la ministra Antonia Urrejola del Partido Socialista, que podemos decir no hay un desequilibrio con el Partido Socialista porque ingresa, por ejemplo, Jessica López al Ministerio de Obras Públicas, que es independiente, cercana al PS, muchísimos subsecretarios también que se mueven, que son del Partido Socialista. Hay movimientos en carteras sectoriales que podrían mostrar una especie de tirón de oreja a la gestión que están realizando los ministros. O esta idea de la constante evaluación. Pero lo decía también la oposición, no es una cirugía mayor. Hay ministros que se cree debiesen haber salido, que no salieron. Sí, lo que pasa es que yo creo que acá no hay que mirar en los nombres que están, en mi opinión. Yo creo que hay que ver los gestos que hace el presidente para tratar de tener mayorías.
Porque al final los cambios, los ajustes, cuando se va el señor, el subsecretario, ahora ex subsecretario Ahumada, eso es un gesto que se está... A ver, el subsecretario Ahumada era un hombre cercano incluso a los más cercanos al presidente. No directamente al presidente, pero formaba parte, era un hombre que tenía línea directa con su segundo piso. Y hoy día ya no está, lo entregó. ¿Es importante el nombre que reemplaza a Ahumada? No. No estoy ninguneando para nada. No, estoy haciendo el gesto al partido. Si ese es el tema de fondo, porque ¿quiénes son los ganadores y perdedores en todo esto que pasó hoy día? Siempre hay un ganador y un perdedor, obvio. Yo creo que el socialismo democrático nuevamente avanza. No sé si gana, pero avanza, corre el cerco. O sea, si hacemos la comparación de cómo partió, por ejemplo, el PPD el 11 de marzo del 2022 y cómo está el PPD hoy, a un año de haber asumido, han avanzado un montón, que están a la par de lo que podría ser Revolución Democrática, Convergencia Social o incluso el Partido Comunista. No creo, de momento no. En cuanto a cargos y autoridades, puede que haya más nombres, pero una cosa es el peso que tienen en la mesa del Comité Político Ampliado. ¿Cuánto pesa el Partido Comunista versus cuánto pesa el PPD? Yo creo que también esas son cosas que, bueno, el peso que tiene Carolina Toá, que hoy día a mí me sorprendió, no sé si alguno de nuestros auditores, cuando estaban haciendo el cambio de gabinete, estaban todos los ministros dispuestos, algunos en un tono, con una cara que ya nos daba a entender que se iban, y Carolina Toá seguía coordinando. Se movía, conversaba con la vocera de gobierno, se movía también a conversar con otros ministros, ordenaba algunos. Es una mujer empoderada. O sea, podríamos decir... Por supuesto que es una... el poder que tiene Carolina Toá hoy en el gabinete... El cerco, o sea, lo corrió completamente y efectivamente en ella sí se puede ver lo que es una jefa del gabinete ministerial. A diferencia quizás de lo que se veía un poco con la ex ministra del Interior, Isquia Siche. Lo que pasa es que, claro... Ahí se ve el cambio total un poco. Carolina Toá, claro, tiene la espalda para poder correr ese cerco desde el punto de vista de que las causas que ella más encima hoy día está representando, que es la seguridad. Uno puede cuestionar ampliamente lo que ha hecho en agenda de seguridad el Ministerio del Interior, cuánto se ha demorado en ciertas cosas que más que leyes son decisiones, ponerse firme, ponerse colorado, como digo yo, desde el punto de vista de autorizar ciertas cosas, como por ejemplo decirle a los señores carabineros, suban las UCI a los autos desde ahora en adelante. Tengan armas automáticas reales en las patrulleras y dejémonos de cuentos. Ponerse colorado, o sea, al tiro. Eso no lo han hecho y uno podría cuestionarlo, ¿no es cierto?, respecto a Carolina Toá. Pero efectivamente ella hoy día tiene y centraliza una de las banderas que lo dice el propio presidente, que es la seguridad, que volvió o es prioridad para esta administración cuando no lo era ni en la campaña ni cuando recién se instalaron. Hoy día la seguridad es prioridad y lo ha dicho el presidente en su alocución. Entonces, claro, Carolina Toá hoy día tiene la bandera más importante o la llave más importante también para las futuras elecciones y eso la hace empoderarse. Quiero hacer 2 puntos. El primero es que el presidente, como tú decías, termina de hacer este cambio de gabinete y luego le entrega un mensaje a cada uno de los ministros, a los ministros que se mantienen y a los ministros que llegan. Hizo, por ejemplo, alusión al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, dándole a entender que fue un poco su trabajo en los incendios, con los incendios forestales, su trabajo en el sur, el que finalmente lo deja todavía en el gabinete ministerial, porque antes de lo que habían sido los incendios forestales también estaba un poco en jaque su permanencia. Y le dice, por ejemplo, al ministro Mario Marcel, mantenga su templanza, su buen ánimo, pero hace también hincapié en que las personas que estaban en esa sala, en el Salón Monbaras, hablando de las personas, por supuesto, que son del gobierno, con ellos no se puede gobernar solamente. Se necesitan mayorías, se necesitan mayores esfuerzos, más energías. Entonces, ¿será un guiño eso también a lo que pasó con la reforma tributaria? Considerando que este cambio de gabinete se da no solamente a un día de que se cumpla el segundo inicio, o sea, el segundo año de mandato, sino que también se da a menos de una semana de que se haya rechazado la reforma madre de este gobierno. Se rechazó la idea de legislar. Es que eso yo creo que es bien importante porque eso no había pasado con las reformas tributarias anteriores. No, esto fue un golpe muy duro para el Palacio de Gobierno. Entonces, claro, esto se da después de varias cosas y algo que muchos auditores nos han escrito, han llamado también al 800-810-810 es para hablarnos de la paridad. Porque el presidente Gabriel Boric, cuando inicia el 11 de marzo de 2022 o cuando presenta su gabinete en Quinta Normal, hace este hincapié de que tenemos más mujeres que hombres. Primer gabinete en el que hay más mujeres que hombres. Partieron con 14 y 10. 14 mujeres y 10 hombres. En el cambio de gabinete que era del 6 de septiembre, 6 o 7 de septiembre. 6 de septiembre. Eran
15 mujeres y 9 hombres. ¿Y ahora? Y hoy son 12 y 12. O sea, estamos netamente en 50 y 50. Ya no es un gabinete que tenga más mujeres que hombres, están totalmente paritarios. Pero claro, todavía también salen algunos que dicen, ¿dónde quedó esta idea de más mujeres que hombres en la política? Quizá... Pero están esos nombres, también puede ser desde la confianza. Las subsecretarías, también, confianza. Hay cambios internos que también se realizan, solamente que es para hacer... los números de repente hablan mucho. Acá estamos hablando de 12 mujeres y 12 hombres, también algo que nunca se había visto, porque muy pocas veces se tiene la misma cantidad de ministras que de ministros. Casi siempre son muchos menos las mujeres que están en los gabinetes ministeriales, pero claro, hay una rebaja de la participación de mujeres, al menos en lo que es los ministerios. En subsecretarías sigue bastante equiparado, porque hubo ingreso de muchísimas mujeres también a las subsecretarías. Y algo que también llamó la atención, no hubo enroque. El único enroque que podríamos decir que hubo es el de Claudia Sangüesa, que pasa de la Subsecretaría de Hacienda a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Pero no hubo ministros que pasaran de una cartera u otra, y no hubo subsecretarios que pasaran de una subsecretaría a otra, que fue también lo que se había dicho. La ahora exministra del Deporte podía pasar si está llena de crítica y cuestionamientos por su manejo en Santiago 2023. O sea, el ministro de Obras Públicas, una de las cosas que se le criticaba o cuestionaba era que no tenía la fuerza para poder instalar los temas de fondo y destrabarse estos conflictos que habían. Hoy día llega una mujer que es Jessica López Zafie, que es la concertación, ADN concertacionista, pero además que va a integrar el gabinete económico, y aquí quiero llegar lo importante que es el segundo tema que voy a plantear, que es formar parte del trabajo económico de coordinación con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Es de toda su confianza. El gabinete económico en sí se fortaleció a favor de Mario Marcel, porque salió la subsecretaria comunista que tenía Mario Marcel en su ministerio, la pudo sacar, se fue a Relaciones Económicas Internacionales, pero por otro lado, su amiga, una mujer de confianza, una mujer en la que él cree, está ahora dirigiendo el Ministerio de Obras Públicas. Sumado a eso, a su relación política muy fuerte con el Ministerio del Interior, efectivamente, ahí va la otra pregunta, es, ¿este cambio de gabinete fue en favor de la dupla Toa-Marcel o fue un cambio de gabinete que fortalece al Partido Socialista y al PPD? Yo creo que eso lo vamos a poder responder con el paso del tiempo. La radio, análisis y opinión independientes.